Y bueno, hoy tenemos un ponente muy completo, muy divertido, en el buen sentido de la palabra, y una persona que creo que nos puede aportar mucho, ¿no? Te agradecemos, Antonio, que estés aquí. Habíamos intentado cuadrar agendas en estos 2 últimos meses y por fin hemos podido cuadrar el 2 de abril para recibirlo en la sede de Rulli Asociados. Yo me gustaría contaros un poquito de Antonio para situaros en su persona. Cordobés de Castro del Río, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla, sobresaliente cum laude, de doctor en Economía. Ha sido profesor del Departamento de Economía Aplicada casi 6 años, y después esto en la Universidad de Sevilla, en la Pablo de Olavide también 10 años aproximadamente, y bueno, en una trayectoria profesional rica y llena de contenido. Director general de Intu Joven, presidente del Monte cuando era Antiguo Monte, pasó a ser presidente de Cajasol cuando hubo la fusión, en el 2010 vuelve a ser reelegido, en el 2009 reelegido y en el 2010 presidente del Consejo de Administración de Banca Cívica, director general de Criteria Caixa Holding, presidente actualmente de la Fundación Cajasol y del Instituto de Estudios Cajasol. Bueno, también pues, ha pertenecido al Pleno del Consejo General del Colegio de Economistas de España, Administración de CECA, presidente de la Central Mayorista de Cajas de Ahorros, presidente de la Asociación Internacional de Crédito Prendario. O sea, podríamos pasarnos prácticamente la mitad de la mañana. Presidente de la Asociación Andaluza de Fundaciones, la AFA, patrono de la Residencia de Estudiantes, Fundación Generales SIC, Consejo del Teatro Real, Fundación Pro Real de la Academia Española, en fin. Y como reconocimientos importantes, para no extenderme en la introducción: medalla de oro del Consejo Andaluz del Colegio de Economistas, medalla de oro de la Universidad Internacional de Andalucía, Ejecutivo del Año de Andalucía en el 2009, de la revista Ejecutivos, bueno, académico numerario de la Real Academia Europea de Doctores, académico de honor de la Real Academia de la Diplomacia de España, en fin, podría seguir, ¿no? Pero es que 3 o 4 más. Pues nada, bueno, académico de honor de la Real Academia de las Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla, Hispanoamérica de las Ciencias, de Bellas Artes de Cádiz, en fin. Te agradecemos muchísimo que estés hoy aquí y te vamos a dejar que con esa cabeza brillante pues nos cuentes lo que estimes oportuno. Sobre todo nosotros teníamos mucho interés desde Rulli Asociados de proyectar a la sociedad civil y al mundo empresarial lo que se hace desde la Fundación Cajasol y la cantidad de ayudas y tendido de mano que se hace desde vuestro Instituto Cajasol a nivel formativo y desde la Fundación Cajasol a nivel de todo lo que es empresarial, social y eso. Vale, pues muchísimas gracias, muchas gracias a Rulli Asociados por invitarme y por tener aquí un elenco de oyentes de tan alto nivel, a los que prácticamente a todos conozco y a los que les tengo mucho cariño y admiración. Tú decías que entraras en la fase de lo que es la Fundación Cajasol, pero eso tiene un previo y yo creo que lo que hay que empezar, resumir muy brevemente, es qué han sido, qué era la Caja de Ahorro y cómo nos hemos llegado a este proceso de fundación. El otro día, y hago un paréntesis, leí un artículo de un notario de Barcelona, un tal López Buñol, miembro del Consejo de Administración de Caixa, que decía que se habían producido, ahora se me va a ir una, 3 grandes desamortizaciones en España. La desamortización de Mendizábal, se me ha ido la del medio, otra desamortización y la desamortización de las cajas de ahorro. Él lo definía como que lo que ha pasado en todo este proceso ha sido en toda regla una desamortización. Yo me quedo con esa idea, porque el año pasado di el curso inaugural de los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide y me
mantenía la tesis, y mantengo la tesis, de las cajas de ahorro se podían haber salvado. Se podían haber salvado. Que han sido criterios, por una parte políticos y por otra parte monetarios del Banco de España, las que nos han llevado a esta situación. Ustedes seguro que tienen la impresión que las cajas de ahorro más o menos éramos un nido de malos gestores que estaban absolutamente quebradas y que aquello se hizo un desastre en la gestión. No más lejos de la realidad, sin salvar que en algunos casos pudieran darse esas circunstancias, pudieran darse en una caja de ahorro y se pudiera dar en un banco también. Pero yo les quiero contar muy brevemente qué es lo que ha pasado, lo que vino pasando desde el año 2010, 2011 para acá. El 2007, 2008, la famosa crisis financiera, Lehman Brothers, el mundo financiero empieza a requebrarse, decir, bueno, aquí tenemos que hacer unas cosas porque esto no funciona, fíjate lo que está expresando en Estados Unidos y esto se nos traslada a España. Aquí hay gente, hay alguno del sector inmobiliario, esto se traslada rápidamente al sector inmobiliario, se dice también que el origen de esa crisis financiera es el sector inmobiliario y que hay que atajar esa situación. Ahí se empezaron a tomar medidas como se suele hacer cuando llega un gran problema, medidas parciales. No se toma una decisión, yo siempre he hecho en falta que no había una estrategia, que no hubo una estrategia clara de un diagnóstico claro del problema y hacia dónde había que ir, y lo que se suele hacer muchas veces. Tenemos un problema, aquí hace agua por un sitio, pues actuemos aquí, tapemos el agujero y todo. Entonces, de alguna forma, desde mi punto de vista, se parcheó en ese sentido bastante en esa estrategia. Lo primero es que ante esa situación, el Banco de España alienta a todas las entidades financieras, alienta a las cajas de ahorro a que empecemos con procesos de concentración bancaria. Sí, lo importante en aquel momento, inicio del 2009, era la dimensión. Teníamos que hacer más grande, porque al ser más grande aprovechábamos mejor economías de escala, y aprovechar mejor economías de escala, pues íbamos a ser mucho más eficientes y nos podíamos salvar. Eso va pasando el tiempo y evidentemente no es una medida lo suficientemente potente o competente como para salvar esa situación, y se van implementando más medidas. Sobre todo se van implementando más medidas o exigiendo más medidas de exigencias regulatorias. Nosotros tenemos una serie de exigencias regulatorias, de algunos ratios, de core capital, de capital sano, que se llama en este caso, del Tier 1, etcétera, etcétera. Una serie de ratios que se están y que lo que hace el Banco de España es ir subiendo las exigencias de esos ratios. Yo pongo muchas veces el ejemplo de que lo que nos ocurrió es que empezamos el examen diciéndonos que se aprobaba con un 5 y que la mitad del examen se llevó y se dijo no, un 5 no, un 6. Pero es que cuando se estaba finalizando el examen, se dice no, un 6 no, un 7. Entonces se cambian las reglas del juego a mitad del partido. Ustedes recordaréis que vinieron entidades multinacionales de prestigio a hacernos los famosos test de estrés. Test de estrés que superamos con bastante holgura muchas entidades financieras. Entonces, si esos test de estrés los estábamos superando, pues que las cosas no iban del todo mal. Pero como hubo una avalancha de requerimientos, es verdad que yo venía preparado para aprobar el 5, pero ahora ya me han dicho que un 6, un 7, pues a lo mejor al 7 no llego.
Y ahí fue produciéndose otra vez el fenómeno de que con la dimensión que tenían las cajas no era lo suficiente como para hacerle frente a estas nuevas exigencias regulatorias. Entonces había que implementar otra vez y mucho más el proceso de fusión. Nosotros hicimos una primera fusión en el año 2007, las dos únicas cajas sevillanas que había, Monte Piedad y la Caja San Fernando, la primera que se hizo en todo aquel proceso, y una fusión que venía intentándose desde el año 1971, la primera fusión de las cajas, para datos anecdóticos que lo tengáis, se intenta en 1971, siendo presidente del Monte Clavero Arevalo y presidente de la San Fernando Mariano Borrero, y empieza el proceso de fusión. Bueno, una de las cosas que está siempre en lisa y en clave en un proceso de fusión es quién va a ser presidente. Pues el proceso de fusión lo gana Clavero Arevalo. No sé cuál fue el procedimiento tal, si votaron los dos consejos, lo gana Clavero Arevalo. Pero había una pequeña salvedad, que es que el presidente de la Caja San Fernando era Mariano Borrero, en entonces yerno del presidente del gobierno de España, que era Carrero Blanco. Estoy hablando del año 71. Por tanto, ese proceso que parecía que estaba encarrilado no sale. Pero lo digo para anécdota. Después hubo 3 intentos de fusiones más que no se salvaron hasta el año 2007, que sí terminamos de hacer el proceso de fusión. Lo que venía diciendo y enlazo. Bueno, pues otra vez otro proceso de fusión mayor, porque esto no llegábamos a los límites, no llegábamos a los ratios requeridos, y lo que había que hacer es un proceso de concentración mucho más. Esto que estaba ocurriendo en España, y que tenía, yo creo que el consenso del Banco de España, la autoridad monetaria y la autoridad política, el gobierno también estaba por la labor. Ahí la reforma de las cajas Raoso se hizo a caballo entre 2 gobiernos, entre la última etapa de Zapatero y la primera etapa de Rajoy. También tenían consenso. Y yo digo más, que también tenían el consenso de la gran banca. La gran banca, pues las cajas de ahorro era un elemento que de alguna manera incordiaba, porque representaba el 52% del sistema financiero español, representaba más de la mitad del sistema financiero, y aquello no interesa. Hay algunos autores que dicen que evidentemente hubo un interés muy especial por el gobierno, el Banco de España y la gran banca por cepillarse de alguna manera mitad del sistema financiero, que dicho sea cierto, en el mismo momento, no en el mismo lugar, pero en el mismo momento, los alemanes, con sus cajas de ahorro, dependiendo mucho más políticas que aquí, porque es así que dependían directamente de los Länder, pues curiosamente en ese sentido se salvaron a pesar de las exigencias del Banco de España. Quiero ser muy breve para que os quedéis con el relato. El relato siguen procesos de fusiones, intentamos hacer procesos de fusiones por todo sitio. En el caso nuestro, que es el que yo más conozco, pues Caja Sol lidera un proceso con Caja Navarra, Caja Burgos, Caja Canarias y Caja Guadalajara. 5 cajas de ahorro, pero en aquel momento nos convertíamos en el 6º Banco de España. Yo fui presidente de ese banco 3 años, banca civil. Y el resto de otras entidades, pues también haciendo procesos de fusión. Abro paréntesis. En todo este proceso tuvo mucho que ver la opinión del Banco de España. El sistema financiero no es un sistema financiero autónomo. Todos mirábamos allí a la plaza de Cibeles, preguntábamos qué les parecía bien. Yo tuve un encontronazo
muy fuertes con el entonces presidente de la Junta de Andalucía, que era Griñán, que mantenía que la fusión aquí se tenía que hacer con Unicaja, y seguramente algunos de ustedes lo piensan, yo no lo pienso, por eso no lo hice, pero estaba muy empeñado en que esa se hiciera, y eso no salían los números, había solapamiento de sucursales por un tubo, había concentración de riesgo, es decir, que desde el punto de vista técnico no salía, no era lo que había que hacer, íbamos a caer otra vez en la misma. Yo me enfrenté al gobierno de la Junta en aquel momento, y digo, claro que haría lo que me indicara el Banco de España, pero también tengo que decir que el Banco de España al final no hizo unas indicaciones muy concretas, eran indicaciones vagas, más bien negativas que positivas, es decir, no, con esta gente no te juntes, búscate con esto. Bueno, nosotros sondeamos el mercado español, intentamos con la Caja del Sur de Galicia, con la de Zaragoza, con Ibercaja. Bueno, al final salió un grupo empresarial potente, yo digo que en aquello de los 7 grandes, pues nosotros estábamos los 7 grandes bancos de España, tal, pero llegaron más requerimientos a las dadas, es decir, ya no se podía aprobar con un 7, ya las exigencias, el mercado estaba tan mal, los peligros de descapitalización, los precios eran tal, que te exigían que tenías que tener un 9, tenías que tener un 9. Pues ya eso, el proceso de fusiones no lo supera, había que ir a lo que había que ir, que es un proceso de capitalización. ¿Qué problema tenían las cajas de ahorro? Las cajas de ahorro que no teníamos medios, instrumentos de capitalizarnos. La única forma que nosotros teníamos de capitalizarnos era con los beneficios que teníamos cada año. Pues unas veces repartíamos el 20% en obra social y otras veces el 30%. Más o menos oscilaba por ahí, no más del 30%, a veces podía llegar al 35% y todo se quedaba en fondos propios. Pero aquello resultaba claramente insuficiente. ¿Qué había que hacer? Pues el único proceso que hay para capitalizarse, que ir a los mercados, por tanto salir a bolsa. Y nosotros salimos a bolsa, junto con Bankia y con otros. Buscamos 80.000 millones que necesitamos de capital, pues se encontró. Tengo que decir, abro paréntesis, que hombre, para un banco, y con la vista del Banco de España un poquito alzada, sin ningún tipo de problema, salir a bolsa no resultó excesivamente difícil, porque de alguna manera el banco tiene la capacidad de financiar a los pequeños accionistas para que, ¿vale? Práctica no recomendable, porque hay una concentración de capital, pero sin duda eso se hizo. Por tanto, la salida a bolsa fue bien y fue bien las semanas siguientes después, fue bien, magnífico. Es decir, nosotros ahí, Bankia luego tuvo sus problemas, pero nosotros no tuvimos problemas porque la acción no se cayó. Por tanto, el cuaderno de ventas que se sacó al mercado era un cuaderno coherente y era un cuaderno que el mercado lo había aceptado así y está bien. De hecho, hoy, 9 años después, nosotros entramos a 2,5 euros la acción y ha llegado hasta ayer, antes de ayer, a 5, ha bajado un poquito porque han repartido dividendos, cosa lógica que siempre ocurre, cuando se reparte el dividendo cae, y por tanto tenemos, no sé si son 200 millones de plusvalía latente, es decir, si vendiéramos por lo que entramos, veremos lo que compramos más 200 millones más, o 200 y pico millones más de plusvalía latente, que algunas haremos. Yo creo que cuando aparecen las plusvalías por el mercado, no cogerlas,
o no ejecuta alguna parte, no sé si un 10, un 15, un 20% está. Entonces lo que os decía, se decía que claro, el problema básicamente era de capitalización. La única forma que tú podías solucionar el tema de capitalizarte era saliendo a bolsa. Tú puedes coger dinero en el mercado. Lo hicimos. Que se decía, yo considero que las cajas de ahorro tenían básicamente dos problemas, no mucho más, dos. Unos problemas de gobernanza. Problemas de gobernanza porque no era muy técnica. Los consejos de administración básicamente estaban compuestos con personas que venían del mundo de la política. Alcaldes, presidentes del Parlamento, presidentes de diputaciones, etcétera, etcétera. No digo que fueran malos, no voy a decir que son malos. Lo que sí digo es que sus intereses no están alineados con de una gran compañía, y en este caso es un banco. Por tanto, ahí había un problema que era el gobierno corporativo, que se podía haber arreglado. Yo lo decía en alguna de las reuniones. Oye, el alcalde de Sevilla estaba en el Consejo de Administración de Caso, y la alcaldesa de Cádiz, el presidente de la Diputación de Huelva y el vicepresidente del Parlamento, todo lo que usted quiera. Yo hubiera dicho, oye, el Ayuntamiento de Sevilla tiene su representante, pero que no sea el alcalde, que diga a una persona del mundo económico, financiero, de prestigio, que lo nombre y sea su representante, pero que no sea un actor en activo, político en activo, para eso, porque rompía sin duda eso. Eso por una parte. Y el otro gran problema que teníamos era básicamente el de la capitalización. Es decir, lo primero, cuando yo iba al extranjero, y aquí me lo preguntó el Papa, en una visita que nos concedió, no por temas financieros, sino porque dijo en unas declaraciones que una de sus obras de cabecera era El Divino Impaciente de José María Pemán. Y como ustedes saben, nosotros tenemos todo el legado de José María Pemán. Su casa y su obra y sus manuscritos lo tenemos en la sede de Cádiz. Y esto entra en la anécdota. Le escribimos y evidentemente nos da una recesión. Y yo estoy hablando, y una de las cosas que me dice, que me pregunta que qué es una caja de ahorro y quién es el dueño de una caja de ahorro. Y digo, porque ¿se puede decir quién era el dueño de una caja de ahorro? No. Esto viene de entidades fundadoras. En el caso nuestro se creó en 1834, dentro de 10 años haremos 200 años, por el conde de Villacreses en Jerez, y liberal, que viene de Francia con ideas muy progresistas y que la crea para combatir la usura, etcétera. Pero bueno, aquí lo que aparece son entidades fundadoras que no hay que repartir, aquí no hay que repartir ningún tipo de dividendo. Entonces, tú decías, ¿quién es el dueño? No, el dueño aquí no es nadie. Ese no dueño nadie tiene como contrapunto que tampoco, si hay exigencia de capital, tal, no había quien lo pusiera. Nos inventamos una cosa que duró muy poco, que fueron las cuotas participativas, que es buscar un mecanismo para capitalizar. En aquel momento de crisis, que es a donde yo quiero llegar, las cajas y los bancos estaban todos iguales. Unos podían tener más o menos, porque además así lo demostraron los test de estrés. Y yo ahora voy a vengo defendiendo con datos, me he traído aquí porque esto es un formato más liviano, pero con datos de que la situación era la misma. ¿Cuál era la diferencia? Que mientras que el Santander hizo una ampliación de capital de 6.000 millones de euros, para poder conseguir los ratios que nos los exigía el Banco Central Europeo y el Banco de España, las cajas de ahorro no podíamos hacer eso hasta que no cambiamos nuestro modelo y salimos.
Salimos a bolsa, no fueron todas, fuimos primero Bankia y nosotros, y Banca Cívica, después fueron subiendo algunas, Unicaja y otras. Los bancos son los únicos que todavía no han entrado, pero es verdad que tienen ratios de solvencia que nos superan a todos multiplicado por 5, ¿vale? Entonces no lo necesitaban tampoco tanto, pero posiblemente en ese proceso se ha tardado en llegar. Y voy terminando esta parte. Mirad, yo recibí creo que muchas críticas, muchas. Pulido ha vendido la caja a los catalanes, Pulido ha hecho, se ha vendido. Bueno, son cosas que hay que asumir, y cuando uno sabe lo que está haciendo y está convencido de lo que está haciendo, y además tiene más información que los demás por lo que lo está haciendo, se puede equivocar, pero había que hacerlo. ¿Qué quiero decir con ello? Que 2 años después de la fusión con nosotros, con Caixa, el 60% de las cajas de ahorro, o el 65% de las cajas de ahorro, están todas en Caixa, todas. Bankia entró con cañones y armamento, todo, y todo lo que rodeaba a Bankia, y todas las que estuvieron ahí alrededor, que se hizo, bueno, Bankia estaba Caja Murcia, Caja Granada, Caja Baleares, Caja Girona, Caja, yo que sé, un montón. De hecho, ya digo, de las 45, 60, el 60% está en Caixa. Por tanto, creo que lo hicimos los primeros en su momento, y eso es lo que nos da una ventaja muy competitiva y muy comparativa con el resto. Oye, ¿qué Cajasol tiene dinero? Claro, porque entramos con una valoración que en aquel momento era una valoración bastante aceptable, no la jugamos, y la valoración, no quiero señalar a nadie, pero pongo una andaluza, Caja Granada, que estaba cercano, pues como 25 veces menos de Cajasol. Bankia, que era, para que os hagáis con los datos, y la oportunidad del momento, el acertar el momento o no acertar el momento. Bankia, que era como 10 o 12 veces mayor que Cajasol, en su participación en Caixa tiene menos porcentaje que nosotros. Muy poquito menos, pero menos porcentaje que nosotros. Lo que era Caja Madrid, que era la tercera entidad financiera más grande de España. Por lo tanto, yo creo que ahí tuvimos la suerte de tomar decisiones en el momento oportuno, en el momento no sin riesgo. Nadie sabía que esto podía derivar a donde derivar, pero yo creo que acertamos. Que acertamos, no, creo no, acertamos, y lo digo con contundencia. Acertamos, la prueba es lo que hay, lo que había y lo que hay ahora, y la prueba es el valor de cada una de las fundaciones que crearon, que quedaron, con las que entramos los primeros y las que entraron los últimos. Me falta un paso y termino. En ese proceso de crisis continua, que fueron casi 10 años, pues la salida a bolsa, la crisis seguía rotando, no cumplíamos los niveles, pues bueno, esto, las cajas hay que desaparecerlas, hay que quitarlas, se tienen que convertir en fundaciones bancarias, y esas fundaciones bancarias son las accionistas de los bancos, ¿vale? Así es, la Caixa, quien tiene más porcentaje es la Fundación Caixa, que tiene el 25%. Nosotros llegamos a tener el 4,2%. Ahora Bankia entró también. Bueno, es que lo de Bankia es un dato difícil de decir, porque ahora mismo el gobierno tiene en Caixa el 17%, pero no se puede medir por el valor que tuviera Bankia. Es que la ayuda a Bankia es de 26.000 millones de euros, ¿vale? ¿Cuánto le ha costado? Una pregunta y termino, no me quiero extender.
las ayudas financieras al gobierno, al Estado, no al gobierno, porque han sido dos gobiernos, al Estado. Pues estamos hablando de en torno a 56.000 millones de euros. Ustedes empresarios dirían, joder, ¿y eso por qué se le hace a la banca y no se le hace a mi empresa, que también está en una situación de debilidad? Yo tengo mi opinión, evidentemente creo que a la banca hay que hacer. El riesgo sistémico que corre la banca no es la de cualquier otra empresa, ni siquiera de cemento, como sistémico. Entonces había sin duda que hacerlo. Yo creo que se ha recuperado 5 o 6.000 millones. El beneficio este último que ha dado Caixa es el primero. Luego se creó el Banco Malo, estos señores lo conocen, de sacar todos aquellos activos tóxicos y sacarlo del balance para tener una cuenta un poquito más saneada, y ahí se hizo. Bueno, esa fue la batería de todas las acciones que se hicieron. Yo termino, nos convertimos todas, empezando por Caixa, en fundación bancaria, entramos, cosas también muy raras que se produjo por el camino, porque tú imagínate, yo, presidente de Banca Cívica en aquel momento, y con un 4,5% en Caixa, un 5%. Y ahora viene una normativa del Banco Central Europeo y dice que aquellos que somos presidentes de fundaciones bancarias, que tenemos participación, tenemos que decidir entre quedarnos de presidente de la fundación o pertenecer al Consejo de Administración donde tenemos nuestra participación. Poco coherente. Yo creo que el Banco Central Europeo lo que buscaba es que no hubiera contaminación por lo que de dónde veníamos allá. Pero bueno, esa fue la medida que ha hecho, porque Fainé, el gran Fainé, presidente de Caixa, pues ha elegido ser presidente de la fundación. Amado Franco, presidente de Ibercaja, presidente de la fundación. Braulio Medea, antes de irse, se fue de presidente de fundación. Yo evidentemente lo tuve también claro, prefería estar de presidente de la fundación al Consejo de Administración de Caixa. Esos fueron algunos muros pantallas que se pusieron ahí. Yo no lo comparto totalmente, pero bueno, puedo entenderlo, del propio Banco Central Europeo. Y ahí es donde llegamos a las fundaciones bancarias. ¿Cómo está el sistema de fundaciones? Bueno, pues unas están mejor que otras. Yo lo que puedo decir es que de 45 cajas, y había algunas muy importantes, las de Valencia, las de Galicia, 2 en Barcelona, la de Madrid, la de Bilbao, etcétera, muy potente. Pues lo que sí es verdad es que nosotros nos hemos quedado en todo este proceso seguro entre las 5 primeras, de las 45 que había, y posiblemente entre las 3, diría yo también. ¿Qué hicimos? Pues yo creo que hicimos tomar las decisiones en su momento, y tomar las decisiones y que nos saliera bien. Yo no tengo ninguna vara mágica, ni fuimos más listos que nadie, ni nada. La circunstancia nos vino en que creíamos que lo teníamos que hacer antes. Pero eso hacerlo antes, pues nos ha hecho que el valor de nuestra entidad es mucho mayor que el resto de entidades parecidas como Caja de Ahorro en aquella época. Solo puede tener patrimonio de 900 millones de euros, ha llegado, cuando la acción está muy alta, casi a 1.000 millones, donde nada más que con un 5% de rentabilidad, algunas veces tenemos más, estamos en un 7%, pues tenemos 50-70 millones de euros para reparto exclusivo en temas de obra social, de obra cultural, de formación, de emprendimiento, de investigación científica, de deporte, las cosas que hacemos. Entonces, es verdad que tenemos recursos, somos los que más recursos tenemos, sin duda, de
Andalucía, propia Caixa solamente se gasta en Andalucía 25 millones de euros, yo estoy en ese reparto también que hacemos con ellos, y bueno, hemos configurado una estrategia que estamos muy contentos. Acompaña Gloria, que es una de mis puntales en la fundación, pues una fundación que lo que queremos es que sea abierta, cercana, permeable, muy atenta a las demandas que se tienen. Otros no, otros tienen, digamos, una estructura, no sé cómo decirlo, casi más funcionarial. Me presentas el proyecto, tal, lo estudiamos. Aquí es una dinámica mucho más cercana, más sencilla, se valora también cada uno de los proyectos y en ese sentido estamos encantados. Es verdad que hemos girado bastante más al mundo de la cultura que el mundo de la acción social. Esto era más acción social antes, ahora es mucho más en el ámbito cultural, en todas sus vertientes, desde lo más moderno hasta la religiosidad popular, que cabe todo. Creo que tenemos la suerte del sitio en Sevilla, en Cádiz, en Córdoba, en Granada, en Huelva, en Jerez, que son sitios muy punteros. Yo creo que las exposiciones que tenemos nosotros posiblemente no sean las mejores de Sevilla, que lo son muchas, porque hemos traído desde Dalí a Picasso, a Miró, a Botero ahora, a tal. Pero lo que sí es verdad es que está en un sitio que pasa todo el mundo, y entonces cuando mira la cuantificación de la gente que pasa, está. Hemos abierto la entidad a la sociedad, a demanda, oye, cualquiera, la Federación Andaluza de Fútbol aquí presente, oye, vamos a hacer esto, unos premios, oye, pues nos cabe bien y tal, pues lo hacemos. Entonces no tendemos a poco espacio para dar una respuesta a las cosas. Yo les digo a ellos que lo que quiero es cercanía, empatía, respuesta rápida, flexibilidad, por supuesto cariño, que se tome todo con cariño, y eso yo creo que nos va relativamente bien. Yo me guío por algunas cosas, miro las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Y miro cómo vamos. Nosotros en algunos, 100.000 seguidores. El siguiente en Andalucía y fuera de Andalucía no llega a 5.000, un ratio. Yo digo un ratio, las cosas hay que medirlas en algunas. Eso quiere decir que evidentemente hay respuesta de la gente, hay capilaridad, llega y participa en todo este tipo de acciones que hacemos. Ahora vamos a inaugurar en una hora, nos vamos de aquí, una que el año pasado fuimos 3 días Trading Topic, ¿no, Gloria? Es decir, que son el pasaje de letras en Sevilla, que coordina Arturo Pérez Reverte con Jesús Vigorra, y que todos los temas que trata son muy polémicos y por tanto también tiene muchos seguidores, pero hay cola 2 horas antes para entrar y luego los seguidores en eso. Yo lo que he procurado también es que este sea un espacio plural, que aquí tenga cabida todo el mundo, opiniones de A, opiniones de B y opiniones de C, sin ningún tipo, no sé, más allá del decoro y de la educación, que tengan espacio todo el mundo, espacio de pensamiento, de libertad, y que se pueda expresar cada uno como considero. Y yo creo que de momento la fórmula está funcionando en el mundo empresarial. También tenemos nuestra conexión, tenemos la conexión a través de la Escuela de Negocios, nuestro Instituto de Estudios, nuestro Estudio Trasor, en la 35 edición, y que llevamos casi 1000 alumnos entre cursos y máster todos los años,
ahí hemos creado el Club Directivo de Andalucía, que yo presido y que antes teníamos un formato de desayuno y ahora hemos hecho un formato de comida, pero muy interesante. Ustedes habéis estado este año, hemos traído a los últimos, ha venido la embajadora de Estados Unidos, ha venido Felipe González, ha venido el presidente de la del transporte, ¿cómo se llama? Gloria, se me ha ido. Pasiona, no, bueno, se me ha ido Íñigo Meirás, que está, ¿cómo se llama? El consejero delegado, logista, que por cierto es uno de los valores que mejor va en bolsa. Ahora viene, eso lo hacemos también a través, para no olvidar el mundo, ahora viene a un almuerzo la presidenta Red Eléctrica Española y después viene, pero todo esto en este mes, viene también un desayuno, viene el presidente de Deloitte, presidente Héctor, el nuevo presidente de Deloitte, es decir, con lo que también en el mundo empresarial patrocinamos los premios Mujeres Empresarias en Andalucía, con la CEA también tenemos una línea de actividades ahí, la Cátedra de Economía Familiar aquí en la Universidad de Sevilla, es decir que en el mundo empresarial, por las conexiones en ese sentido también lo tenemos. No somos solo obra social y cultural, sino que también podemos ser un agente empresarial importante en la actividad de Andalucía, y yo creo que lo somos y que lo hemos conseguido, en mi humilde opinión en ese sentido. Yo por mi parte nada más, he tratado de contar un poco de dónde he venido, de dónde venimos, cuál ha sido el proceso, y además muy sucintamente, de transformación de las cajas de ahorro hasta llegar a las fundaciones y lo que hacemos. Simplemente con un mensaje. Yo pienso, y lo sigo defendiendo, que las cajas de ahorro como modelo fue un modelo de éxito, ayudó durante 200 años muchísimo en el desarrollo regional y en el desarrollo económico regional y en el desarrollo social y cultural, y se podían haber mantenido. Nada más y muchas gracias. Con independencia, Antonio, de esa gran trayectoria que nos ha seguido contando, interesantísima, del paso de Caja de Ahorro a Fundación, se puede decir a día de hoy, con todo lo que has vivido y vinculado a este crecimiento y hasta numerosos cambios, que tienes un estado de satisfacción personal por todo lo recorrido y todo lo andado, con independencia de que te hubieses quedado como caja de ahorros? No, hombre, yo tengo estado de satisfacción personal porque he visto lo visto, cómo han evolucionado las cosas y la comparativa de dónde están unos y dónde están otros. Creo que nosotros tomamos las decisiones acertadas en el momento acertado. Posiblemente pudo ser mucho de muchas circunstancias que convergieron, no que fuéramos más listos que los demás, lo que sí fuimos un paso por delante, por muchas circunstancias que no voy a poder explicar. Yo lo tenía claro que teníamos que ir un paso por delante y eso nos ha salido bien. ¿Que podíamos haber seguido de caja de ahorro? Yo que lo sigo manteniendo, lo pudimos haber hecho. Yo estoy ahí además trabajando un trabajo interesante que ya saldrá, en que creo que el Banco de España y Gobierno de España, ya digo, y no meto ninguno porque fueron dos gobiernos los que tomaron las decisiones, Zapatero, última etapa Zapatero, primera de Rajoy, ambas en la misma dirección, tuvieron claro que las cajas de ahorro le estorbaba y la gran banca le venía muy bien repartirse el 51% de cuota de mercado, que no es poco, pero sin duda con mecanismos. Lo que faltaba, que decían que teníamos dos problemas, que el problema era de gobernanza, que había muchos políticos
en activo, se quitaban, no había ningún problema, se quitaban sin quitarle la potestad. Oye usted, Ayuntamiento de Sevilla, mándeme usted un representante, pero no me manda al alcalde. Diputación de Huelva, mándeme usted, pero no me manda al presidente de la Diputación. Busquen perfiles de economistas, de empresarios, de lo que sea tal. Segundo problema, capitalización. Pues venga, salimos a bolsa con nuestro porcentaje, nos quedamos como en la primera etapa nuestra de banca cívica, nosotros teníamos el 40%, las cajas allí presentes teníamos el 40%, evidentemente con un 40% se tiene mayoría de control, el 60% flip-flop, entonces, bueno, no hay problema, ya tenemos un mecanismo que era lo que queríais para capitalizar. Entonces, ese empuje, yo creo, en el último momento de tal, pues fue. Y luego, también, otra cosa que quiero decir, que se me ha ido porque creo que es importante, Cajasol no ha necesitado ni un euro de dinero público. Ni un euro. Por ahí aparecen algunas encuestas que hay un préstamo de 900 millones de euros, que es verdad, un préstamo de 900 millones de euros, pero como préstamo, que se devolvió. Los 56.000 millones de euros que yo estoy diciendo fueron a capital, no a préstamo. Por tanto, entraron en vena en el banco, en las diferentes entidades financieras y nos han devuelto. Nosotros no recibimos un euro. Todas las cajas andaluzas, todas, andaluzas y no andaluzas, pero las andaluzas, todas recibieron ayuda pública. Aquí nada más que hay 4 entidades financieras de toda España que no recibimos ayuda pública. Fue Caja Navarra, Caja Burgos, Caja Canaria y nosotros, los únicos. Es decir, que yo cuando dicen, sí, es verdad la ayuda pública, digo, sí, para que la recibiera. Y no recibido, nosotros no recibimos ni un duro de ayuda pública, por tanto, tenemos la legitimidad de decir la opinión, no, es que a ustedes han tenido que llegar a ponerle dinero, no, a mí no, a otros sí, pero a nosotros no nos han puesto un duro, por tanto, eso te da también fuerza para nada, pero bueno, te da fuerza por lo menos para hablar y para decir las cosas. ¿Cómo se navega ante la situación actual política? Bueno, actual no, desde que hemos entrado en un estado democrático que coge de pleno todas las cajas de ahorros desde el 71, el 76, que entramos ya. ¿Cómo se navega con tanta incertidumbre política? ¿Influye el sistema político y lo que es el ambiente político en lo que es el desarrollo de las fundaciones? No. No, en el desarrollo de las fundaciones no. Y en vuestras decisiones tampoco. Nada, cero. Lo que sí influía era en el desarrollo de las cajas, porque sí tenían un componente político excesivo. Cuando una de las críticas era que había muchos políticos en los órganos de gobierno, que yo no digo que no, sí, yo hubiera hecho la gobernanza de otra forma, o lo hubiera arreglado sin quitarle la potestad, haberle dicho, oye, nómbrenme ustedes otra gente con perfiles tal. Pero yo también tengo que decir, y de caja a caja, de presidente de banco, yo he estado 12 años, 13, el resto lo llevo de presidente de la Fundación, 13, yo no me he sentido presionado políticamente. Un caso, quizá, si te digo un caso nada más de esto de Haití, hay que poner dinero, tal, llamadas de teléfono, tal, yo no las he recibido. Te digo un caso, digo cuál fue, que fue Delphi. El problema de Delphi, ustedes lo conocen, que bueno, o sí había que poner dinero. Ahí es donde únicamente estaba cortado el puente de Cádiz, todo el problema de Delphi de los astilleros allí. Es posiblemente los 13 años que he estado de banco, porque ahora estoy presidente de la fundación, que ya es diferente, he podido recibir alguna presión política. En el resto, yo no recibo nunca una directriz política. No te estoy diciendo que otros
y en otras latitudes la pudieran recibir, pero yo no la recibí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bien, buenos días, Antonio. Gracias por tu explicación. Considero que con tu intervención has marcado la senda de tu opinión personal, algunos la compartimos, pero no en la opinión generalizada, porque efectivamente desde el punto de vista de opinión pública, toda esa transformación que llevó a la desaparición de las cajas de ahorro, en definitiva lo que se ha tendido a decir, uno, que era necesaria la concentración para ganar en fiabilidad, eficacia y solvencia de las entidades financieras, pero en el fondo lo que había, subyace de tu intervención, era una decisión política que fue compartida por distintos gobiernos. Dos, el gran beneficiario fue las entidades financieras en esencia privadas históricas, que terminaron quedándose con ese 51-52% del papel que durante 200 años tenían las cajas de ahorro. Yo coincido contigo que no hubiera sido necesario lo que ocurrió. Lo que ocurrió, pero yo también defiendo y me sumo a tu postulado de que no era necesario. Y subrayo lo que has dicho, que es importante. En Alemania los Länder no hicieron desaparecer a la caja de ahorro. Y sí en España. Lo digo porque a veces miramos a Alemania como un referente esencial en política económica, sin darnos cuenta que en España hicimos algo que ellos nunca consintieron. Y no consintieron, a mi juicio, porque la desaparición de las cajas de ahorro supuso la pérdida de todo eso que no se reparte a los accionistas de las cajas de ahorro cuando hay un reparto de dividendos, porque las cajas de ahorro filosóficamente no repartían dividendos. Dividendo social. Era un dividendo social. A diferencia de un dividendo económico que pueden tener las entidades financieras ad hoc, las cajas de ahorro lo que repartían eran dividendos sociales en cultura, en deporte, en lo que quisiéramos, que es lo que hoy está haciendo la Fundación Cajasol y todas las fundaciones financieras. La pregunta que te iba a hacer, Antonio, agradeciéndote la claridad, insisto, porque creo que muchos no estarán de acuerdo con tu tesis, que también es la mía. Pero a mí me da igual, yo la defiendo y podemos demostrar que en Europa, y en esa Europa tan civilizada financieramente como es Alemania, se mantuvieron. ¿Sabes qué porcentaje, más o menos, ha perdido en cuantía económica, en porcentaje, lógicamente, esa dividendo social con respecto a la actual realidad, si no hubieran desaparecido las entidades cajas de ahorro? ¿Cuánto dividendo social se ha perdido? Más o menos, aproximadamente un 80%. Es que ese dato es importante. La sociedad ha perdido en cultura, en dinámica social, en apuesta deportiva, en apuesta de lo que queramos imaginar, un 80% sobre lo que se hacía antes. Yo digo que las cajas, lo mantuve en el discurso que di de inauguración de la universidad, la clase inaugural de la Pablo Olavide y en otros foros que lo estoy diciendo, y mantengo, y voy a ver si mantengo, que se podía haber mantenido haciendo cambios, no con el ánimo de cambiando los consejos de administración, teniendo una gobernanza más profesionalizada y posiblemente, posible no, y buscando fórmulas también de capitalización, porque sin capitalización no podías tú hacer, nos inventamos lo de cuotas participativas y ahora, y se podía haber salido a bolsa, sí, pero manteniendo el bloque fundamental de accionistas por parte de las fundaciones bancarias, fundaciones o como le hubiéramos querido llamar, o cajas. Sí, claro que se podía ver, yo creo que al final, ya son muchos, yo coincido con otros colegas, muchos los que coinciden que evidentemente nos vimos ahí, posiblemente, yo no supongo mala fe, no supongo tampoco mala fe ni en los gobiernos, ni en nadie. Era una situación complicada, era una situación de agobio de los gobiernos, de los bancos de España, de todo el mundo. Venga, vamos, pues esto está. Y ahí se aprovecharon de una situación. Tampoco hubo nunca una hoja de ruta por parte del Banco de España de ordenar un poquito, de decir, bueno, venga, proceso de concentración, pero vamos a buscar sinergia, vamos a buscar donde haya menos solapamiento, vamos a buscar una serie de cosas. El banco no actuó, te dejaba hacer y si no le gustaba algo, pues te
te lo impedía hacer, ¿no? Pero no fue proactivo íbamos todos allí a la Puerta de Alcalá, al gobernador, al subgobernador, oye, mírame, quiero que me voy a fusionar con las gallegas, esa fue una primera intención nuestra. Nos reunimos con Feijóo, que era el presidente de Galicia entonces. Sí, pero no lo veo, que está. No hubo ahí una hoja de ruta y luego llegaron a un deterioro tal. Y algo también importante, los 56.000 millones, estos no han ido todos a cajas de ahorro, han ido a bancos también, caso del Popular, o podemos decir ayuda que ha cogido el BBVA o el Santander por chuparse en ese sentido otro banco o una otra caja de ahorro. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Ese dividendo lo va a recuperar alguna vez el Estado, no lo sé si lo va a recuperar el dinero que puso para, no sé si la palabra es salvar o que no se hundieran, no las cajas de ahorro, el sistema financiero, que yo defiendo en general que las actuaciones fueron para el sistema financiero en general. Pues muchas gracias, Antonio. Yo creo que ha sido una intervención muy interesante, sobre todo para conocer, porque tenemos un perfil financiero, para conocer con detalle cómo fue el paso de las cajas de ahorro a lo que son las fundaciones. Y yo tenía una duda muy concreta que le perdí un poco la pista, estoy de acuerdo contigo, en que cuando las cajas de ahorro tuvieron que financiarse, activaron un mercado financiero, y se ideó la figura aquella de las cuotas participativas, siempre me llamó mucho la atención, y como a mí mucha gente, y creo que habréis entendido que a ti también, que era un instrumento con una problemática importante que después se demostró porque no tenía liquidez en el mercado secundario. Entonces, claro, se emitió, mucha gente las compró sin saber exactamente qué estaba comprando, y claro, no era similar a lo que es el capital social, que después en el mercado secundario puede comprarlo, venderlo, y si se liquida, pues al final pues recibe una cantidad. Y entonces yo nunca entendí por qué, pues no se emitieron, por ejemplo, obligaciones con una duración concreta, o se cambió la ley para que pudieran tener capital social en lugar de esas cuotas participativas. ¿Qué fue de esas cuotas participativas al final? ¿Que se quedó con esto? Esa cuota participativa fue muy concentrada. El único que las puso en marcha fue la CAM, la Caja de Ahorro del Mediterráneo, la que tenía sede en Alicante, fue la única. Es verdad que los demás estábamos viendo a ver cómo iba para sumarnos allí. Yo creo que fue un paso. Entidades financieras, ¿no? El BBV, por ejemplo, entidades financieras que también entraron por esa vía de financiación, ¿no? Porque eran asimilables a como propio. Yo que compré de BBV. Las cuotas participativas, porque eso es un producto estrictamente de caja, la desarrolló solamente la CAM. Y ahí lo que fue buscar una figura intermedia de hacer lo que había que hacer, que si te quieres capitalizar, pues a mercados, a bolsa, busca financiación y punto. Y ahora ya ahí lo hace. Pero ahí lo que yo digo siempre, cuando no se rompen los test de estrés, los test de estrés, llega un momento que lo vamos aprobando todo el mundo, o la mayoría, o todo el mundo, una parte importante, y llega un momento que ya no puede seguir, que ya no puedo aprobar con un 9 porque necesito otra ayuda y necesito capitalizarme y no tengo instrumento para capitalizarme. Ahí el Santander levantó la cabeza porque hizo una ampliación de capital de 6.000 millones. Si el resto hubiéramos tenido instrumentos para hacer ampliaciones de capital, unos sí y otros no, pero una mayoría se podía haber salvado esa situación. Por eso, insisto, no estamos quebrados todos. Las condiciones que fueron poniendo eran cada vez más duras. Es verdad que para todos igual, con una diferencia, que uno tenía un instrumento para conseguirla y los otros no teníamos instrumento para ella. Que intentamos buscar hacer el instrumento de forma rápida, pero bueno, cosas de forma rápida pues no salen, pero bueno, luego las cosas, pero podríamos haber seguido por la vía
podíamos haber seguido por la vía de la salida a bolsa, que se tardaron mucho. Nosotros, para ser un banco que no era la Caixa y no era Bankia, fuimos muy valientes, y fuimos los primeros de los medios que salimos a bolsa. No el único, los otros tardaron 2 años más, 2 años y medio más. Sí, yo me lancé allí. A veces digo que lo hice porque no tenía mucho conocimiento. Si llego a tener más conocimiento no lo hago. Pero bueno, se hizo para salir a bolsa. Yo tenía un profesor en la facultad, no sé si es que alguno de mi promoción, tú conociste a Ortigueira, don Manuel. Este fue el primer catedrático de organización de empresas que vino a Sevilla. Y él tenía una frase célebre que yo la repito y le pongo el copyright. Él mantenía que el conocimiento mataba el riesgo. Que mucho saber de eso, el plan estratégico de marketing financiero, tal, pues que cualquiera de todo eso le tomaba tomar decisiones. Pues posiblemente en mi caso fue eso, me faltaba conocimiento, por eso asumí el riesgo que había, que otros tardaron más, fueron prácticamente obligados a todo eso. Pero bueno, esa es un poco la historia, la historia real, que yo quiero sanearla y estamos sanearla, porque no es tanto que esto estuviera, y luego la aportación durante estos 2 años que se ha hecho al desarrollo económico local de muchos sitios, y de obra social y obra cultural en muchos sitios que se ha hecho. Aquí no había dividendo. Ya te digo que de los beneficios normalmente el 30% se dedicaba a obra social y tal, el 70% se metía en capital. Un año a la mejor sesional se metía un 40%. Bueno, pues eso ha funcionado durante muchos años. Nosotros nacimos en 1834, tenemos ya 190 años. 190 años el modelo ha funcionado, y yo sigo insistiendo que podía haber funcionado como todo en la vida, con retoques, con modificaciones. Cambiamos gobernanza, cambiamos mecanismos de capitalización. Yo hubiera cambiado nada más que esas 2 únicas cosas. Pero bueno, ya se tomó la decisión clara de que no, un proceso de conversión obligatoria, además, que nos teníamos que pasar de cajas a fundaciones, obligatoriamente, eso sí, y mantener nuestras participaciones en los bancos respectivos, y si pueden ser cotizados, pues mejor. Bueno, vamos a ver, yo no soy financiero. Tú sabes de finanzas un montón. No, a mí me ha encantado tu exposición, porque, claro, me he sentido muy cerca del sufrimiento que hemos tenido los del sector inmobiliario durante tantos años de la crisis. Nosotros, y tú personalmente, pues has estado en el timón ante una tempestad enorme durante varios años, de ver cómo el sector inmobiliario pues, podría salir de la crisis. De hecho, pues más del 70% del empresariado que teníamos en el sector inmobiliario, a todos los niveles, pues prácticamente se arruinó y se fue. O sea, de Valdehermoso, de empresas grandes a nivel de toda España, andaluzas y también sevillanas en las cajas. Entonces, yo quiero hacerte una pregunta un poquito propositiva, ¿no? Desde ese sufrimiento, ahora ya, aunque sea con fondos de fuera, pero tenemos ya un sector saneado, incluso aquí en Sevilla, con empresas importantísimas que están de nuevo haciendo proyectos interesantísimos. Y tú, bueno, pues me quedo con que al margen de la labor social que venía siendo la caja, también está en el campo natural, como ha estado señalando. Nosotros ahora mismo, en Jaeco concretamente, y en Sabeco, lo que vemos es que no tenemos proyectos realizados para poder acometer actuaciones
cuando realmente se puedan hacer. Nosotros estamos pidiendo un banco de proyectos. O sea, por ejemplo, ha venido el ministro de Transporte y bueno, ya le ha dicho pues, que hay que avanzar más en el tema de la S40, pero es que no hay proyectos. Decimos Santa Justa Aeropuerto, es que no hay proyectos. Decimos tantas cosas, la AP4 de Sevilla, es que no hay proyectos. Y eso se está deteriorando de una manera galopante. Nosotros en el sector de construcción, en el inmobiliario, y te lo pongo aquí porque tú eres una persona que tienes el conocimiento, como ha relatado, de los antecedentes y de todo lo que de verdad ha sucedido. Hay pocas personas que de verdad conozcan la crisis, el sufrimiento que ha habido y qué es lo que se puede hacer. En ese sentido, ¿habría posibilidad de sugerirle a Cajasol no los proyectos, sino los estudios que nosotros creemos que necesitamos para que los políticos puedan tomar decisiones acertadas? Me explico. Se habla mucho, por ejemplo, de la nueva ley de vivienda, que ayer pues venía la noticia, la ley de los suelos y tal, que son proyectos que tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno central pues, quieren aprobar, cada uno a su manera, y se recoge, por ejemplo, ya en la nueva ley de vivienda, una mayor reserva de vivienda de protección oficial. De tal manera que todos los planeamientos pues, tienen que pasar de un 30% de reserva de VPO a un 40% de VPO para atender esa cuestión social de... Y yo pregunto, ¿y cuánta de reserva de VPO hay desde el año 2008, por ejemplo, en Sevilla? El plan de Sevilla, que es del 2006, y además Diego estaba entonces también en la consejería, pues bueno, se obliga a los planeamientos de Sevilla, por la nueva ley, de que tengan que reservar en lugar del 30%, el 40%. Y digo yo, pues en Sevilla resulta de que el 30% no está cubierto. ¿Hay alguien que conozca cuántas reservas de VPO hay en Sevilla o en Andalucía? No, en Sevilla sí, porque lo ha estudiado por ahí. ¿Ustedes? Nosotros, lo único en toda Andalucía. Se sabe, por ejemplo, yo creo que si pudiéramos hacer propuestas a la Fundación de Cajasol para que las administraciones tuvieran un banco de estudios, para que pudieran de verdad abordar las decisiones que tienen que tomar con más conocimientos, yo creo que eso sería interesante. Vosotros tenéis músculo y tenéis experiencia, y por la manera con la que tú hablas, yo tenía que haber hecho, yo no sé. Yo creo que podríamos plantear una línea más de tener banco de estudio o bien observatorios de estudio venidos de verdad desde la base para que la Fundación Cajasol, y yo te podría decir muchos ejemplos, por ejemplo, ahora mismo ha llovido 5 días y ya resulta que estamos a tope de agua, estamos desembalsados ahora mismo embalses y nadie sabe que sí, que está la Confederación, que está la SEA, que está todo lo que queramos, pero no hay estudios racionales, sencillos, que de verdad nos permitan conocer el diagnóstico cierto de cómo tenemos ese sector, por ejemplo, inmobiliario, o ese sector de construcción y de infraestructura. Eso sería posible. El diagnóstico fundamental para tomar el tratamiento, es decir, la política... no la comprendo, no. Que venga uno al que te explique, ¿no? Tú sabes que la economía y lo que hemos estudiado se divide en dos partes fundamentalmente, la economía positiva y la economía normativa, el ser, que es el diagnóstico, y el deber ser. Si no tenemos el ser muy claro y la información precisa, el deber ser, lo que tenemos que hacer, la política económica o la política normativa, nos equivocaremos. Pero ahí yo recuerdo, ¿te acuerdas? Hace unos pocos de años, cuando la crisis, que hablamos, ¿qué se pudo hacer? Mira, otros errores que se cometieron, sector inmobiliario en su momento. Ahí hubo dos fases. Una primera fase que se le ayudó. La banca tomó la decisión de patada para adelante, tú lo recuerdas, refinanciar, para 2 años, financiar.
¿Por qué? Porque no queríamos que nos subiera el amor. Pero pasaron esos 2 años y la política fue cuasi impuesta, ¿eh? Oye, a cerrar el grifo. Ya no podemos seguir. Yo, de aquello me da pena de que yo sé de que algunas compañías se podían haber salvado, porque en muchos casos no era un problema estructural, en la mayoría de los casos eran problemas de liquidez, eran problemas coyunturales de liquidez. Pero bueno, aquí se jugó mucho con la política de bandazo, de decisiones. Hoy hago esto, venga, ahora lleva todos a fusionarse, ahora todo. Y con el sector de la construcción, cuando en esa segunda etapa de nota, y con las pymes todavía más, las pymes desaparecieron en el año 2010, 11, un montón, porque se les cortó de forma radical el grifo de la financiación del circulante. No estamos hablando de préstamos, del circulante. Y eso sí fue una auténtica catástrofe y tal. Pero por medida, yo de verdad, en esto, lo he dicho ya en algunas ocasiones y en algunos sitios, hay que estudiar también no lo que hicimos, que por supuesto, y no estoy aquí echándole culpa a nadie, que nadie venga, que yo esté bien echándole la culpa a otro, no, cada uno tenemos que asumir nuestra responsabilidad, pero el papel del Banco de España, que fue determinante y que es determinante en el sistema financiero, ahora Banco Central Europeo, fue de alguien que no tenía estrategia ninguna, no había estrategia ninguna de qué había que hacer, ya no solo con la política de concentración, sino con el sector inmobiliario, que fue clave tal. Fue tal el miedo que en una primera ola fueron 2 años de refinanciación, patada para adelante, los 2009, y a partir de ahí se cerró el grifo de muchas que luego tuvieron que ir al banco malo, que lo tuvimos que rescatar, que nos costó en definitiva mucho más. Pero bueno, yo creo que para no repetirla, como dice el viejo refrán, la historia hay que conocer, qué es lo que pasó y dónde estamos, y los que tomaron las decisiones en un sentido y los que tomaron las decisiones en otro sentido. ¿Una cuestión más? Nuestro querido CEO que quiere... Yo tengo 2 afirmaciones. Será también porque tengo más años que vivo negro, pero recuerdo en apoyo de todas tus tesis el desmadre tan incontrolado de la caja de ahorro del 78 al 90. Efectivamente, en los pueblos era un desmadre absoluto con las cooperativas de construcción, con los alcaldes que no salían efectivamente como para señalar los ponían de director, el desmadre padre. Eso por un lado, o sea que eso necesitaba un voto. Ahora una pregunta. ¿Qué fue del Monte? ¿El Monte también se unió con vosotros a la Caixa o...? No. Aquí lo que se establece, yo entro de presidente en el 2006, del Monte, y en el 2007 hago la fusión con la Caja San Fernando, lo he contado. Fusión que llevaba intentándose del año 1971 y que en 3 ocasiones más fue un fracaso. Las Cajas Sevilla, para darte una radiografía que yo tuve las 2. El Monte era una entidad financiera eficaz, moderna y rápida, muy bien a la altura. San Fernando era, para un dato, era la antepenúltima entidad financiera en ineficiencia en España. ¿Vale? San Fernando era mucho más política, estaba más del Monte. ¿Cuál fue el problema del Monte cuando llegó la crisis? Si yo me junto con 2 cajas, una tremendamente ineficiente, otra que estaba bien, que era la que yo pensaba que iba a tirar el carro y tal, pero llega la crisis. Llega el 2007, 2008, subprime, llega la crisis. ¿Cuál era el pecado original del Monte? Porque estaba de ladrillo, este señor lo conoce, hasta la coronilla, ¿vale? Claro, entonces te coge
una entidad muy ineficiente, un proceso muy antiguo, la otra que estaba bien y que si no llega a haber problema, si no llega a haber crisis, hubiera tirado, hubiera salvado a la otra, la hubiera enjuagado, reconvertido y hubiera tirado para adelante, pero tenemos la mala suerte que en el momento que se produce esa crisis, la otra, su gran activo se convierte en su gran pasivo, que es el sector inmobiliario. Estaba muy metida en el tema inmobiliario. Porque no hubo una vejumea, yo me como a ti, tú me como a mí. Sí, pero eso lo hubo antes, por eso fracasó 2 veces en la fusión. Isidoro y Benjumea intentaron 2 veces hacer la fusión y no salió. ¿Magdalena Álvarez tenía algo que ver? Magdalena Álvarez se denunciaron mutuamente, y se pusieron espías y tal. Nada más que hay que leer la prensa de la época. Claro, el proceso ese de fusión fue muy atolondrado. Escandaloso. Y escandaloso. Al final lo hicimos con dificultad, pero se hizo. Yo soy partidario del dicho este chino: me da igual gato negro que gato blanco, lo importante es que case ratones. Se consiguió el objetivo, la fusión se hizo, sí. ¿Cómo? Pero se hizo. El cómo no es lo importante. Lo importante es que se hizo la fusión. Lo que pasa es que tuvimos la mala suerte que llega la crisis, ya resulta que la que estaba mejor está de ladrillo hasta la coronilla en su balance, y eso nos produjo un lastre enorme. Pero bueno, seguimos. Y una última. Por ejemplo, la sede de Cádiz tiene la misma misión que la sede de Sevilla. ¿Pero de qué la sede? ¿De la fundación? De la fundación. No, bueno, tienen toda la misma sede, lo que pasa es que la más importante es la de Sevilla. En Cádiz hay la Casa Pemán, y en Jerez hay 2, una sede y otra y tal. Nosotros también lo que estamos es diversificando. Nosotros hemos pasado de que los ingresos de la fundación eran de un 70, casi 80% al principio del dividendo Caixa, a este año ya es menos de un 50%. Y yo quiero que sigamos diversificando, nos quedemos en un 30%. Sí, ya tenemos 8 hoteles, una residencia de ancianos, un edificio de oficina, y diversificación en muchas otras empresas, en Resol, en Logista, en tal. Es decir, las fuentes de ingreso las hemos diversificado. No solo, yo no quiero estar solo de vivir solo del dividendo Caixa. Perfecto. Bueno, pues yo Encantado, creo que has estado fantástico y ha sido muy productiva la mañana. Muchísimas gracias a todos por asistir y a ti, Antonio, por esta gran intervención.